Perfecto, muy bien, sí, gracias. Hola, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues bienvenido, padre. Sin más, porque el tema es un poco extenso, pues bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Yo inicio de inmediato y bueno, en esta ocasión tratando de ser muy claro, vamos a decir así, me voy a ayudar de unas diapositivas, ¿verdad? Aquí solamente quisiera verificar si ya se alcanzan a ver por allí, ¿sí? Sí, ok, perfecto. Bueno, muy bien. Como decía ahorita Gisela, el tema es amplio, o yo diría, aparte de amplio, que requiere mucha exactitud realmente. Le hemos titulado Espiritualidad Cristiana, Prácticas Orientales y Magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es el contexto? Bueno, hubo una serie de conferencias que suscitaron reacciones sumamente significativas, ¿no? Que revelaban muchas cosas, nos permiten ahora aclararlas. Y después hemos hecho una serie de conferencias formativas y la semana pasada el tema fue, como lo pongo acá en letra un poquito más pequeña, del pensamiento mágico o crédulo al pensamiento crítico, es decir, al pensamiento que se cuestiona, busca fuentes, bases o sustento de lo que dice y de lo que cree. Y esta conferencia nos llevó a recordar no solamente tantas cosas que se han dicho en el pasado de tipo mágico, ingenuo, no fundamentado, y que se siguen diciendo, ¿no? Entonces, llegó el momento en el que conviene hacer, como lo pongo aquí al final, una síntesis sobre el análisis de las creencias sobre la nueva era y sobre las terapias alternativas que tratamos ampliamente, pues digamos señalando cosas realmente raras o no sé cómo decir, de dos conferencistas y de un video sobre el padre Berlant, ¿sí? Pues ha habido muchas personas que han reaccionado de una manera, no sé, negativa, pero nunca han podido fundamentar cuando les he preguntado, a diferencia de que siempre les he presentado datos, lo especifiqué muchas veces y lo seguiré haciendo también en esta ocasión. Sí, pero digamos que alguna persona que, bueno, lo digo de una vez, cuando se anunciaron los temas la primera vez, desde la primerísima, o sea que la iglesia no condena esto, no condena el yoga, no condena la homeopatía, etcétera, surgió una persona que me es más o menos conocida, ¿no? Que envía al chat, o no sé cómo se llama, X, ¿no? Diciendo de inmediato, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, es una encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Cuando yo le pregunto a esta persona, oye, ¿y dónde sé que es una encíclica o quién te dijo, no? Pues un sacerdote allá en Centroamérica, en una reunión de jóvenes, ¿no? Y ya le mostré, le digo, a ver, mira, vamos a ver, ¿sí? Y como lo vamos a recordar ahora, pues resulta de que no, ¿verdad? Esta persona me dice, bueno, yo soy animadora de un grupo de oración y como les digo esto, ¿se puede hacer alguna síntesis? Y le dije, sí, en algún momento hacemos una síntesis de esto. Por lo tanto, la plática, conferencia de esta noche tiene una doble finalidad o un doble objetivo, el de ver en qué consiste ese pensamiento crítico y lo importante que es dejar el pensamiento mágico y el pensamiento crédulo. Ese es un primer objetivo. Y un segundo, pues, objetivo es hacer una síntesis fundamentada de lo que dijimos durante más de 12 conferencias, fundamentada, ¿verdad? Y por eso es que, digamos, iré tratando de ser lo más claro posible. Entonces, aquí, entonces, recuerdo estas dos cosas que aparecen en la diapositiva, ¿sí? Del pensamiento mágico, crédulo al pensamiento crítico, ¿sí? Y sobre todo poniendo como base también consideración ese análisis sobre las creencias de mucha gente sobre la nueva era y sobre las terapias alternativas. Empiezo entonces de inmediato. Yo creo que una cosa importantísima es
tener una idea clara de lo que es el magisterio de la Iglesia. Lo digo porque, como se verá más adelante, hay mucha gente que habla del magisterio de la Iglesia, o sea, cree que habla de acuerdo al magisterio de la Iglesia y no sabe qué es el magisterio de la Iglesia, no sabe dónde ubicarlo, y en muchas ocasiones lo que dice es contra lo que dice el magisterio de la Iglesia, o sea, lo ignora, ¿sí? Y por eso es que ahora la primera cosita lo aclaramos de la manera más sencilla. Aquí les presento dos textos del número 22 del documento Lumen Gentium, LG, significa Lumen Gentium, que es un documento del Concilio Vaticano II. Y dice lo siguiente: los católicos sabemos que, por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un solo colegio apostólico. De igual manera se unen entre sí el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles. Es decir, la autoridad de la Iglesia funciona como colegio, en forma colegiada, ¿sí? Digamos grupal, o no sé cómo decir, colegiada, teniendo como autoridad suprema al sumo pontífice. Es decir, la autoridad no está concentrada en una sola persona, sino en un colegio, pero ese colegio apostólico tiene una autoridad, que es el sumo pontífice o el papa. Ese es el primer pensamiento. El segundo: ahora bien, este colegio apostólico o cuerpo de los obispos no tiene autoridad a no ser que se considere en comunión con el romano pontífice. Cualquier documento que un obispo emita, si no está en comunión con el sumo pontífice, no es válido. Por otro lado, la potestad suprema sobre la Iglesia Universal que posee este colegio se ejercita de modo solemne en el Concilio Vaticano II. Perdón, en el Concilio Vaticano, cualquiera sea. Estuvo el Concilio Vaticano I y hubo otros concilios, ¿verdad? Concilio de Trento, Concilio de Nicea, Concilio Lateranense IV, etcétera. Sí, entonces, pero ese es el Concilio Ecuménico. Repito, para que quede así lo más claro. La potestad suprema sobre la Iglesia Universal la posee este colegio. ¿Sí? Es el colegio apostólico, el colegio de obispos presidido por el Papa. Entonces, si es así, es decir, entonces es muy claro que los documentos del Concilio Vaticano II son los últimos. Hubo otros concilios que expresan o que manifiestan la autoridad o potestad suprema de la Iglesia Universal. ¿Sí? Es el concilio, ¿ok? Aquí de inmediato digo que hay algunas personas que dicen, magisterio de la Iglesia dice esto, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el concilio. Esto, por ejemplo, supone una ignorancia muy grande de lo que es el magisterio. No se dan cuenta que el magisterio supremo es el Concilio Vaticano II contra el que están, ¿verdad? Y luego después dicen que el magisterio dice. Lo veremos poco a poquito, porque esta es una de las cosas que explican pues tantas cosas falsas que se dicen, bueno, que vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, ya que queda muy claro que la máxima autoridad de la Iglesia es el colegio de los obispos presididos por el Papa, y que el concilio es la expresión más solemne de esa autoridad, vamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II sobre las iglesias orientales no cristianas. ¿Sí? A ver qué dice el Concilio Vaticano II sobre las religiones no cristianas. Sobre esto hay un documento que se llama Nostra Aetate, y se cita NA. Es entonces un documento emitido por el Magisterio Supremo de la Iglesia. Dice en el número 2, y repito, cualquiera de ustedes puede ir a comprobarlo, ¿sí? Dice, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones, que señaló anteriormente en el número 1, hinduismo, budismo, islam, judíos. Entonces, la Iglesia no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero.
Por consiguiente, exhorta a sus hijos, nosotros, ¿verdad?, a que con prudencia y caridad, o sea, con sabiduría y con amor, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos a otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen, ¿sí? He puesto en negrita, ¿sí? Con sabiduría, prudencia, sabiduría y con amor o caridad, mediante el diálogo y la colaboración, ¿sí? Y que no solo guarden, sino que también promuevan aquellos bienes espirituales y morales que hay en ellos, ¿sí? Bueno, este es el magisterio supremo, ¿sí? Bueno, además hay, digamos, en el magisterio, organismos subalternos, ¿sí? Estos organismos subalternos los presenté anteriormente, si no me equivoco, antes del día 19 de marzo, según la antigua disposición del Papa Juan Pablo II, y que está en un documento que se llama Pastor Bonus. Pero el 19 de marzo de este año, el Papa Francisco todavía reestructuró un poquito, o sea, para ser más abierta todavía, la curia romana, ¿sí? Y lo dice en un documento que se llama, que es una constitución apostólica, Predicate Evangelium. Entonces ustedes pueden ir al sitio del Vaticano y poner Predicate Evangelium y van a encontrar lo que encuentran aquí, ¿sí? Es una constitución apostólica sobre la curia romana y su servicio a la iglesia en el mundo. ¿Qué dice esa constitución apostólica en el número 69? Donde habla del dicasterio para la doctrina de la fe. Simplemente se cambió la palabra congregación para doctrina de la fe por dicasterio para doctrina de la fe, ¿sí? Dice lo siguiente: la función del dicasterio para la doctrina de la fe es ayudar al romano pontífice y a los obispos a proclamar el evangelio en todo el mundo, promoviendo y tutelando la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral, sobre la base del depósito de la fe, también buscando la comprensión cada vez más profunda de esta ante los nuevos interrogantes. Entonces, esta anteriormente congregación, ahora se le cambia simplemente la palabra, el dicasterio, ¿sí? Tiene como, como misión, como función, promover y tutelar la integridad de la fe y de la moral, ojo, ¿sí? Bueno, pues este organismo que está muy inmediato al Papa, ¿sí? Publicó en 1989 un documento que se llama así: Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, 1989. Al final de este documento tiene este texto: el sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito prefecto, que es el cardenal Ratzinger, futuro Benedicto XVI, ha aprobado esta carta acordada en reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha ordenado su publicación. Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el día 15 de octubre de 1989, fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Presento estos datos para ser muy claro en la autoridad que tiene este documento a nivel de magisterio de la Iglesia. Muy bien. ¿Qué dice esta carta? Voy a presentar varios textos que van a fundamentar todo lo dicho en las conferencias anteriores, en las cuales también cité este documento. Entonces, en el número 1 de esta carta, dice: el deseo de aprender a rezar de modo auténtico y profundo está vivo en muchos cristianos de nuestro tiempo, a pesar de las no pocas dificultades para la cultura moderna, que la cultura moderna pone a las conocidas exigencias de silencio, recogimiento y oración. El interés que han suscitado en estos años diversas formas de meditación ligadas a algunas religiones orientales
y a sus peculiares modos de oración, aun entre los cristianos, es un signo no pequeño de esta necesidad de recogimiento espiritual y de profundo contacto con el misterio divino, ¿no? Entonces, las técnicas orientales de meditación son un signo importante, no pequeño, de la necesidad de recogimiento. Continúa. La presente carta intenta responder a esta necesidad de recogimiento espiritual, de silencio, etcétera, para que la pluralidad de formas de oración, algunas de ellas nuevas, nunca haga perder de vista su precisa naturaleza personal y comunitaria en las diversas iglesias orientales. Empieza a verse claramente que el interés es que cuando se usen otras técnicas, en este caso orientales, no se pierda de vista lo que es la verdadera oración. Esa es la finalidad y está muy clara en el número 1. En el número 2 de ese documento, en el cual se va a referir a los métodos orientales, y va a mencionar explícitamente yoga, meditación trascendental y zen. Voy a leer el documento, en el número 2. Dice, el contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que puedan tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. Se interrogan sobre qué tan válido es esto. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales y pone una nota, la nota número 1. Ustedes van a ver la nota que dice. La nota dice, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga. Se trata, pues, de métodos de meditación del Extremo Oriente no cristiano que no pocas veces hoy en día son utilizados también por algunos cristianos en su meditación. Entonces, queda bien claro que cada vez que el documento diga métodos orientales, está incluyendo el Zen, la meditación trascendental y el yoga. Si alguien no tiene en cuenta esto, va a leer mal el documento y, como lo vamos a ver más adelante, las lecturas pésimas de este documento y sobre todo de otro son bien claras. Entonces, sí, métodos orientales incluye esto. Actualmente algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. Este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta. O sea, dice, bueno, tiene efectos terapéuticos que no vamos a tratar aquí, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Verdad? Bueno, pasamos al número 12. Los números que están entre el 2 y el 12, que ahorita los brinco, son descripciones, ¿qué es la oración cristiana? ¿Sí? La Biblia, Dios, o sea, ¿qué es la oración y la meditación cristiana? Bueno, pasamos al número 12 y dice lo siguiente. Las propuestas en este sentido son numerosas y más o menos radicales. Algunas utilizan métodos orientales con el único fin de conseguir la preparación psicofísica para una contemplación realmente cristiana. O sea, hay gente que tiene bien claro esto. O sea, eso solo para prepararse y ya después ora. Otros van más allá y buscan originar con diversas técnicas experiencias espirituales análogas a las que se mencionan en los escritos de ciertos místicos católicos. O sea, otros como que empiezan a equiparar, ¿verdad? A ser iguales. Bueno, otras incluso no temen colocar aquel absoluto sin imágenes y conceptos propio de la teoría budista. Por eso proponen abandonar no solo la meditación de las obras salvíficas de Dios en la antigua alianza que ha realizado en la historia, sino también la misma idea de Dios uno y trino que es amor en favor de una inmersión en el abismo indeterminado de la divinidad. A ver, entonces, la Iglesia nunca ha dicho que cuando alguien practica un método oriental tiene un efecto único. Nunca lo ha dicho. Aquí está muy claro. Algunos toman solamente como una preparación psicofísica y luego oran. Y otros confunden, ¿sí?
Pero ojo, hay distinción unos y otros. Y continúa, estas propuestas u otras análogas de armonización entre meditación cristiana y técnicas orientales deberán ser continuamente examinadas con un cuidadoso discernimiento de contenidos y de métodos para evitar la caída en un pernicioso sincretismo, en una confusión, vamos a decir, de modo más sencillo. Aquí quisiera que notaran, si acaso la Iglesia dice que estas prácticas están condenadas por la Iglesia o son anticristianas, ¿verdad? ¿No lo dice? Un tanto por, bueno, evitar malas lecturas. Lo siento mucho por la inteligencia de ustedes, que sé que los tienen bien claro, pero hay cada lectura medio rara, ¿verdad? Para una lectura de comprensión. El primer párrafo más grande de esta diapositiva nos dice que hay de quienes separan completamente esos métodos orientales, Zen, meditación trascendental, yoga y otros, los separan y no hay ningún problema, ¿sí? Otros confunden. Como hay esta diversidad, ¿qué dice el magisterio en este documento? Que deben ser examinadas con un cuidadoso discernimiento, o sea, poder distinguir, ¿sí? ¿Por qué? Pues para no caer en un sincretismo. Lo que no dice es que quien practica es un sincretista, ¿verdad? Pero yo espero que la inteligencia de ustedes tenga, digamos, una comprensión clara de esto. En el número 16, siguiente número, dice, dice cuestiones de método, ¿sí? Dice, la mayor parte de las religiones que han buscado la unión con Dios en la oración han indicado también caminos. La palabra método significa camino, ¿eh? En griego. O sea, la raíz es griega. Entonces, por eso llama cuestiones de métodos. ¿Sí? Entonces dice, han indicado caminos para conseguirlas. ¿Sí? ¿Para conseguir qué? Por la unión con Dios. Queda bien claro en el texto. Como la Iglesia Católica nada rechaza de lo que estas religiones hay de verdadero y santo, y cita Nostra Aetate, el documento que cité al principio, ¿no? No se deberán despreciar sin previa consideración estas indicaciones por el mero hecho de no ser cristianos, ¿sí? Queda muy claro, ¿sí? Y repito, porque, bueno, la comprensión que he visto, lo que he escuchado de cómo se leen los documentos es tremendamente rara, ¿no? Entonces, dice, no se deben despreciar esto, ¿sí? Ya se sabe que en esas religiones hay cosas verdaderas y santas, ¿sí? Entonces, despreciarlas solo por ese hecho es un error. El magisterio de la Iglesia dice que es un error. Y continúa diciendo, algunos escritores espirituales del Oriente y del Occidente no cristiano le han prestado atención. Sus reflexiones, aún presentando puntos en común con los métodos orientales no cristianos de meditación, evitan aquellas exageraciones y visiones unilaterales que, en cambio, con frecuencia se proponen hoy día a personas insuficientemente preparadas. Hay una serie de distinciones en el texto, ¿sí? No todos usan esos métodos orientales de la misma forma. Algunos tienen muy clara la distinción y otros las confunden en un sincretismo. Y la razón es por la falta de preparación. Este es el problema, lo vamos a ver un poquito más adelante. Los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, no que confunden con la oración, facilita, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana, ¿no? Por eso quienes tienen muy claro que es la oración cristiana no les es absolutamente problema, ¿verdad? No se confunden si las cosas son claras. El número 16, perdón, es cuestiones de método. Bueno, sí. Sí, esto ya la hemos preguntado por ahí. El número 28, brinco, ¿verdad? Ustedes tienen toda la libertad de ir a ver el documento, está en el sitio del Vaticano, pueden leerlo, ¿verdad? Pero aquí selecciono los textos que se refieren a nuestro tema, ¿sí? Dice, algunos ejercicios físicos producen automáticamente sensaciones de quietud y de distensión, sentimientos gratificantes y quizá
hasta fenómenos de luz y calor similares al bienestar espiritual, similares. Confundirlos no son auténticos, no son auténticas consolaciones del Espíritu Santo, son relajaciones naturales. ¿Sí? Sería un modo totalmente erróneo de concebir el camino espiritual, atribuirle significados simbólicos típicos de la experiencia mística cuando la actitud moral del interesado no corresponde con ella. Representa una especie de esquizofrenia, etc. Bueno, dice, es posible que una persona no esté armónica en sí misma al ejercer estos ejercicios. Esto no impide, bueno, eso el texto es una introducción, esto no impide que auténticas prácticas de meditación provenientes del Oriente cristiano y de las grandes religiones no cristianas que ejercen un atractivo sobre el hombre de hoy alienado y turbado, puedan constituir un medio adecuado para ayudar a la persona que hace oración a estar interiormente distendida delante de Dios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden contribuir. ¿Sí? Bueno, entonces yo espero que esto no se nos olvide, lo hemos comentado porque adelante va a ser más importante. Pasamos ahora a el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Aquí, para no perdernos, entonces, para conocer el magisterio de la Iglesia en el tema que estamos tratando, vimos qué es el magisterio de la Iglesia, cuál es la máxima autoridad del magisterio, los concilios ecuménicos. Diría que siguen las encíclicas, y no hay ninguna encíclica sobre esto en modo específico. Bueno, hay una que habla de la gnosis, pero voy a hacer un poquito más adelante, pero no sobre la nueva era, no hay, entonces, ¿no? Después sigue el dicasterio, para la doctrina de la fe, ¿sí? Y luego otros dicasterios, ¿sí? Entonces, el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, no es ni un documento del concilio, ni una encíclica papal, y un documento del dicasterio para la doctrina de la fe. Es un documento que avala, porque no lo produce, ¿sí? Que avalan dos dicasterios, ¿sí? Y ustedes lo ven en el documento, ¿sí? El dicasterio para el diálogo interreligioso y el dicasterio para la cultura y la educación. Les decía anteriormente, y acá lo regreso, ¿sí? Cuando el Papa Francisco reajusta un poquito, ¿verdad?, los nombres en esta constitución apostólica que se llama Predicate Evangelium y que dice qué es concretamente el dicasterio para la doctrina de la fe. También habla de los otros dicasterios, que ahora regreso para acá, ¿sí? ¿Y qué dice? Que es el dicasterio para el diálogo interreligioso. El dicasterio para el diálogo interreligioso fomenta y regula las relaciones con los miembros y grupos de las religiones que no están consideradas bajo el nombre de cristianas, a excepción del judaísmo, cuya competencia pertenece al dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Luego sigue, el dicasterio trabaja para que el diálogo con los seguidores de otras religiones se desarrolle de modo adecuado, con la actitud de escucha, estima y respeto. Fomenta diversas formas de relación con ellos, etcétera, ¿sí? Entonces, la Iglesia otra vez no desprecia, no rechaza, no demoniza las religiones no cristianas de cualquier parte que sean, tampoco las orientales. Si ustedes quieren investigar más, vayan al sitio del Vaticano y vean los documentos que emite este dicasterio, que está emitiendo, y vean cómo cada año felicita a los budistas con motivo de una celebración budista y les hace ver alguna cosa valiosa del budismo, del islam, etcétera, ¿sí? O sea, el diálogo con las religiones no cristianas es permanente y está documentado. Bueno, el dicasterio para la cultura y la educación, ¿sí? El dicasterio trabaja para el desarrollo de los valores humanos en las personas en el horizonte de la antropología cristiana, contribuyendo, etcétera. Y bueno, está compuesto para cultura. Bueno, entonces, un dicasterio es para el diálogo con los cristianos y otro para la cultura, ¿no?
Es curioso que el documento Jesucristo portador del agua de la vida no lo haya realizado la Congregación para la Doctrina de la Fe, que como ya vimos, tutela la integridad de la fe, sino del diálogo interreligioso y de la educación y cultura, ¿sí? Bueno, estos lo avalan, pero no lo realizan los dicasterios, ¿sí? Voy a presentar en las siguientes diapositivas algunos textos, pero ustedes pueden ir a verlo al sitio del Vaticano, ¿sí? De la intervención del cardenal Paul Poupart en la presentación del documento. ¿Quién es el cardenal Paul Poupart? En el momento en el que se publica el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, 2003, él era el presidente, aquí lo pongo abajo, el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, ¿sí? Entonces, como él es el presidente del Consejo para la Cultura, y ese consejo, junto con el diálogo interreligioso, avalan el documento, entonces uno de los dos cardenales, ¿verdad? El que en este caso fue por Pupar, presenta el documento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo presenta? Es decir, lo presenta ante la prensa, ¿eh? Lo presentó ante la prensa en el 2003. Y dice, hoy, juntamente con Monseñor Fitzgerald, que es el diálogo interreligioso, tengo el honor de presentar un documento relativo a este fenómeno de la novela, elaborado por don Peter Fleetwood, entonces oficial del Consejo Pontificio para la Cultura, y de la doctora Teresa Osorio González, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Por tanto, fruto de una auténtica y larga colaboración interdicasterial, ¿sí? No sé si resulta claro quiénes fueron quienes redactaron el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Más adelante vamos a ver que hay gente que cree que es una encíclica y pues no sé de cuándo acá haya encíclicas que no publique el Papa, ¿verdad? Que lo publiquen otras personas o un dicasterio, ¿no? Aquí así inicia la presentación. Sigo con la presentación, ¿eh? La presentación es un poquito larga, no la voy a poner toda, pero sí algunos textos importantes. Dice, el documento que se presenta hoy es una respuesta a la necesidad que experimentan los obispos y los fieles en varias partes del mundo. Han pedido muchas veces ayuda para comprender la nueva era, puesto que se han dado cuenta del número de personas implicadas en este movimiento de diversos modos y en diferentes niveles. También ha solicitado una guía para responder mejor a este fenómeno ya presente por doquier. El título mismo del documento, desde el principio que el acuario nunca podrá ofrecer lo que Cristo puede ofrecer. El encuentro entre Jesús y la samaritana junto con al pozo de Sicar, que narra el Evangelio de San Juan, es el texto clave que ha guiado la reflexión durante la preparación de la relación provisional sobre la nueva era que se presenta hoy. Relación provisional, ¿sí? Como se puede ver, el documento no está destinado a ser una declaración definitiva sobre el tema, literal. Aquí, bueno, lo leí así, pero como la nueva era proclama la era de Acuario, y un acuario es como una pecera, es un depósito de agua, un acuario, ¿sí? Entonces, el documento le llama a Jesucristo portador del agua de la vida, lo dice ahí claro, para decir, la ideología de la nueva era presenta un tipo de agua que la gente cree que le va a saciar la sed, pero hay otra agua que sí la va a saciar, ¿verdad? Más o menos esa es la simbología y razón por la cual se llama así el documento. Por eso se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, por esta razón. Continúa la presentación todavía del documento. Dice, se trata de una reflexión pastoral encaminada a ayudar a los obispos y a los catequistas y a los que están comprometidos en los diversos programas de formación de la Iglesia para descubrir los orígenes de la nueva era, para ver de qué forma logra influir en la vida de los cristianos y para elaborar medios y métodos adecuados a fin de responder a los numerosos y diversos desafíos que la nueva era plantea en la comunidad cristiana, en aquellas partes del mundo, etcétera, ¿sí? La finalidad no es emitir un juicio
definitivo y menos con qué autoridad. Además está diciendo, lo dice varias veces, va a aparecer otra vez, que es una reflexión provisional. Va a seguir apareciendo, ¿no? Y es para entender, descubrir los orígenes de la verdad, ver por qué influye tanto en los cristianos y elaborar medios y métodos para que nosotros los cristianos respondamos a esos retos, ¿sí? Puede ser también un desafío para los cristianos tentados por la nueva era, dice a propósito de Jesucristo, para reconocer las numerosas diferencias entre el Cristo cósmico y el Cristo histórico. Son ideas. Vamos a ver, vamos a repetir este asunto. El problema son ideas, no prácticas, pero bueno. En definitiva, este documento es un nuevo fruto de la atención que la Iglesia presta al mundo. Nace del deber que tiene la Iglesia de de permanecer fiel a la buena nueva de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que ofrece de verdad el agua de la vida a todos los que se acercan, etcétera, ¿no? Aquí lo vamos a ver más adelante también. El grande reto es que nosotros que tenemos el agua de la vida de Jesús, no sé por qué no lo ofrecemos, y otros ofrecen otra agua y es mucho más deseable para la gente. ¿Sí? Va por ahí un poquito y después va a ser esto muy claro y explícito ya en el documento. Todavía en la presentación del documento, ¿sí? Dice, ha sido necesario un largo periodo de tiempo antes de que este documento viera la luz. Sin embargo, espero que suscite reflexiones entre los obispos en las comunidades católicas y cristianas de todo tipo. Si es sustituido por un texto mejor y de índole más definitiva, querrá decir que ha conseguido su finalidad, estimulando a los que están comprometidos en la pastoral y a los que trabajan con ellos para reflexionar en el tema de manera teológica. Entonces, espera que reflexionemos, ¿sí? No que digamos la cosa es así y además, como vamos a ver un momentito más, completamente fuera de contexto. O sea, hay que reflexionar. Si luego viene un documento mejor que este documento cumplió su misión, o sea, logró lo que se quería. Bien clarito en la presentación del cardenal. Todavía, ¿sí? Dice, el hecho de que el término incluya muchas cosas, el término nueva era, indica también que no todos los que adquieren productos de la nueva era o afirman que les sienta bien la terapia nueva era, han abrazado la ideología de la nueva era. ¿Sí? No sé si esto resulta claro. ¿No está? ¿Sí? Entonces dice, indica también que no todos los que adquieren productos de la nueva era, ¿sí? Han abrazado la ideología de la nueva era. ¿Okay? Porque hay gente que nada más por una práctica y porque se sentaron, quién sabe de qué modo, ya asumieron quién sabe qué. Completamente falso. Por consiguiente, es necesario un cierto discernimiento tanto en lo que atañe a los productos con etiqueta de nueva era, como por lo que atañe a lo que en mayor o menor medida podrían considerarse clientes de la nueva era. Entonces, el documento una y otra vez dice, hay que discernir es distinguir, ¿sí? Si ustedes ven en algún momento el verbo condenar, me lo dicen. Condenar la nueva era, etc. Entonces, usted dice, no es lo mismo ser clientes, devotos o discípulos. La honradez y la integridad nos exigen ser muy prudentes y no meterlo todo en el mismo saco, etiquetando con mucha facilidad. Luego voy a presentar algunas de las reacciones de las personas cuando yo empecé a hablar de esto, que meten todo en el mismo saco, y sin distinción alguna. Va contra lo que dice, en este caso, el documento en el cual se basa. Continúo todavía con la presentación. Para concluir, quisiera decir simplemente que la nueva era se presenta como una falsa utopía para responder a la sed profunda de felicidad del corazón humano, sometido al dramatismo de la existencia e insatisfecho ante la infelicidad profunda de la felicidad moderna. La nueva era se presenta como una respuesta engañosa a la esperanza más antigua del hombre, la esperanza de una nueva era de paz, armonía, reconciliación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Esta esperanza religiosa tan antigua como la humanidad misma es una llamada que brota del corazón de los hombres, especialmente en tiempos de crisis.
¿El problema cuál es? El problema es que nosotros, católicos, decimos que es legítimo la aspiración a la felicidad del corazón humano, que la nueva era les ofrece un agua como más deseable, quién sabe por qué, ¿verdad? Y que nosotros decimos que es falsa, pero como veremos más adelante, no les ofrecemos algo mejor. Pero bueno, ya llegaremos a esos textos. Después de esto, y todavía lo veremos ver, ¿ustedes creen que el documento Jesucristo portador del agua de la vida es una encíclica? ¿Y creen que es un documento definitivo cuando las cosas son sumamente claras? ¿Sí? Bueno, pues aquí les presento cómo termina la presentación del cardenal Pupar. Dice: seguiré con atención el debate que se entablará ante nuestro documento, a la vez que doy vivamente las gracias a todo el equipo de expertos, en especial, de nuevo, a don Peter Fleetwood y a la doctora Teresa Osorio González, que han trabajado con ahínco y esmero para poderlo redactar. ¿Mm? Entonces, pues no sé qué debates ha habido. Ha habido condenas y cero razón, cero apertura para debatir los temas y cosas por el estilo. Y ahora el documento. Entonces, así empieza el documento. O sea, estos dos párrafos son los dos primeros párrafos del documento Jesucristo portador del agua de la vida. Se llama el prefacio. Dice: este estudio se ocupa del complejo fenómeno de la nueva era, New Age, que influye en numerosos aspectos de la cultura contemporánea. Es un estudio, el estudio es un informe provisional. A ver, aquí yo no sé qué tan claras o qué tanta comprensión se requiera para ver las palabras. Es un informe, está informando y además es provisional. Es el fruto de la reflexión común del grupo de trabajo sobre nuevos movimientos religiosos, compuesto por miembros de diferentes dicasterios de la Santa Sede, los consejos, etcétera, la congregación. Bueno, entonces, en la introducción ya se pusieron los nombres, o los nombres de los principales redactores, ¿no?, del documento, bien claro. Sí, pero bueno, es una reflexión provisional. Luego dice: ¿qué tipo de reflexión? En el número 1 del documento, después del prefacio. Dice: este documento no pretende proporcionar un conjunto exhaustivo de respuestas a las múltiples cuestiones suscitadas por la nueva era o por otros indicios contemporáneos de la perenne búsqueda humana de felicidad, sentido y salvación. O sea, no es exhaustivo. Hay datos, pero no son todos. Es una invitación a comprender la nueva era y a entablar un diálogo con quienes se ven influidos por sus ideas. Cuando yo he tratado de entablar un diálogo, es decir, a seguir esto, lo que he recibido, y bueno, ustedes son testigos, ¿verdad?, ha sido calificativos sumamente negativos, y claro que la apertura del diálogo es cero, completamente. Voy a recordar algunas de las intervenciones que se hicieron algunos meses, ¿no? Pasamos al quinto puntito de este número 1, el 1.5, dice un desafío positivo, ¿no? ¿Qué dice? Dice: el éxito de la nueva era presenta un desafío a la Iglesia. Muchos piensan que la religión cristiana ya no les ofrece, o tal vez nunca les proporcionó, algo que necesitaran realmente. La búsqueda que con frecuencia conduce a una persona a la nueva era es un anhelo auténtico de una espiritualidad más profunda, de algo que les toque el corazón, de un modo de hallar sentido a un mundo confuso y a menudo alienado. Bueno, ¿cuál es el desafío? Ese es un desafío positivo, ¿no? El desafío nuestro es responder a ese anhelo auténtico de los seres humanos, anhelo de felicidad, anhelo de sentido y anhelo de salvación, ¿no? Y se van a la nueva era porque nosotros no se los proporcionamos, ¿no? Hay mucha gente que culpa al demonio, que no ha aparecido para nada, y no aparecer en el documento, ¿verdad? El demonio es el culpable, no sé, mala voluntad de la gente que se va para allá y se queda endemoniada. Bueno, ahí nosotros nos hemos evadido de nuestro compromiso cristiano, de ofrecerles algo más valioso que lo que les ofrece la nueva era. Este punto, bueno, no aparece, lo vamos a constatar en un momentito más, ¿sí?
Eh, el problema, o sea, la gente se ha centrado en un cachito del documento fuera de contexto, ¿no? Que son las terapias alternativas, ¿no? Vamos a ver qué dice el documento concretamente en relación a las terapias alternativas. Para ello hay que aprender a leer un documento de este tipo, ¿no? Vamos a ver que hay gente que a pesar de los datos que se presentan tan claros, no los pueden aceptar por el modo, por las carencias de comprensión del texto. Entonces, aquí les voy a presentar, dice el prefacio, la introducción del documento, sobre el capítulo en el que están las terapias alternativas. Es el capítulo segundo de este documento. Bueno, ¿qué dice el prefacio sobre el capítulo primero y segundo? Leo aquí el prefacio. La presente publicación subraya la importancia de comprender la nueva era como corriente cultural. Por allí, cuando yo dije que la nueva era una corriente cultural, alguien dijo que yo decía, como si fuera idea mía. Señor. Lo dicen los especialistas, el documento avalado por los dicasterios ya señalados. ¿No? Entonces, por comprender la nueva era como corriente cultural, así como la necesidad de que los católicos comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católicas para valorar adecuadamente los temas de la nueva era. Si no es cualquier valoración la que venga por ahí. Yo no puedo hacer una valoración como lo quiere el documento si yo no comprendo la doctrina y espiritualidad católicas. ¿No? Y entonces para esto, para responder a esto, hay los dos primeros capítulos. Bueno, el documento dice entonces, los dos primeros capítulos presentan la nueva era como una tendencia cultural multifacética y proponen un análisis de los fundamentos básicos de las ideas transmitidas en dicho contexto. A ver, el capítulo primero. Y el capítulo segundo, donde están las terapias alternativas, ¿sí? Proponen un análisis profundo de qué cosa, de las terapias alternativas o de las ideas transmitidas en dicho contexto. Bueno, mucha gente piensa que el documento trata sobre las terapias alternativas. No, trata sobre las ideas transmitidas y va a volver a aparecer otra vez, o sea, no solamente aquí. A partir del tercer capítulo se ofrecen algunas indicaciones para el estudio de la nueva era, indicaciones, comparándola con el mensaje cristiano. Y también vamos a ver algo de eso, ¿sí? Aquí yo a este punto les digo, bueno, cuando vean el verbo, la iglesia condena, el verbo condena, o cuando demoniza, ¿sí? Que es demoníaco el asunto, me dicen, ¿sí? Pero subrayo por una lectura de comprensión, simple y sencillamente. Los verbos son entender, comprender, discernir, ¿sí? Y bueno, esto lo dice en el prefacio del documento. Voy a brincar esto, bueno, sí, lo voy a leer porque no pertenece al capítulo segundo, pero bueno. Entonces dice que la nueva era es una variante contemporánea del esoterismo occidental que se remonta a los grupos gnósticos surgidos en los primeros tiempos del cristianismo y que se afianzaron en la época de la Reforma, ¿sí? Los grupos gnósticos. Esto junto con una atención central en los poderes o fuerzas espirituales ocultas en la naturaleza han sido la columna vertebral de lo que hoy se conoce como teoría de la nueva era. A ver, entonces, yo les preguntaría, ¿saben qué es la gnosis o los grupos gnósticos? ¿Verdad? El problema es la gnosis. ¿Qué es la gnosis? Es aquella manera de pensar en la que se dice que la revelación no es revelación, sino que es símbolo del conocimiento que uno tiene, ¿sí? La palabra gnosis es una palabra griega que significa literalmente conocimiento. Entonces, por ejemplo, los gnósticos dicen, no es que Dios se encarnó. La encarnación es un símbolo de que yo descubro quién soy, yo renazco, no sé qué. La resurrección tampoco es un hecho real, significa que yo debo cambiar a una nueva vida, ¿sí? Entonces, la gnosis es un modo de entender la revelación cristiana como no revelación, es decir, no es como un Dios que se hace hombre y nos revela quién es y nos revela su amor, sino que no, que esos son solo símbolos
para que yo entienda no sé qué, sí, se llama gnosis o conocimiento. Este es el problema. El problema de la nueva era son ideas, no son prácticas, y continuaremos sobre esto. Dice, en primer lugar, conviene recordar una vez más que dentro del vasto movimiento de la nueva era, no todas las personas ni todas las cosas están vinculadas de la misma manera a las teorías del movimiento. Igualmente, la etiqueta misma de nueva era con frecuencia se aplica mal o se extiende a fenómenos que pueden ser clasificados de otra manera. Incluso se ha abusado del término nueva era para demonizar a ciertas personas y prácticas. Ojo, esto es un abuso, lo dice el documento. Es esencial examinar si los fenómenos vinculados a este movimiento, aunque sea de manera tangencial, reflejan una visión cristiana de Dios, la persona humana y el mundo, o están en conflicto con ella. Hay que ver si eso concuerda o no concuerda. Nuevamente es el discernimiento. La mera utilización del término nueva era de por sí no significa nada. Lo que cuenta es la relación de la persona, el grupo, la práctica o el producto con los principios del cristianismo, ¿sí? Y bueno, veo que el tiempo pasa rapidísimo. Continúo, ¿verdad? En el capítulo 4, si no me equivoco, el documento tiene, el capítulo se llama así: Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente. Estos son los subtítulos del documento, ¿sí? Van describiendo esto que está aquí. Entonces, si ustedes van ahí, Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente, van ustedes a buscar a ver en qué momento habla de prácticas orientales, ¿sí? A ver si encuentran. En cambio, coherente con todo lo que ha dicho anteriormente el documento y los otros documentos que ya cité, el problema son las ideas, no las prácticas, ¿sí? Aquí están los títulos, vayan a verlos. Dios es un ser con quien mantenemos una relación, algo que se puede utilizar o una fuerza que hay que dominar. Entonces, la respuesta de Nueva Era y Fe Cristiana frente a frente es, la fe cristiana dice que para nosotros Dios es un ser con quien mantenemos una relación. La nueva era diría que lo que es algo, es una fuerza que hay que dominar y que podemos utilizar. Esa es bueno. Segunda, ¿hay un único Jesucristo o existen miles de Cristos? Fe cristiana, hay un único Jesucristo. Nueva era, existen miles de Cristos. El ser humano, ¿existe un único ser universal o hay muchos individuos? La nueva era, no todos, pero dicen que existe un solo ser universal. Nosotros decimos, no, muchos individuos. Siguiente, ¿nos salvamos a nosotros mismos o la salvación es un don gratuito de Dios? Bueno, algunos de la nueva era dicen que nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros, la fe cristiana, dice que es un don gratuito de Dios. ¿Inventamos la verdad o la abrazamos? Abrazamos la verdad, no la inventamos. Sí, cada quien tiene su abstract, que no. La oración y la meditación, ¿hablamos con nosotros o hablamos con Dios? Entonces, la nueva era diría, si yo hablo conmigo mismo, nada más, etcétera, yo hablo con Dios. ¿Nos sentimos tentados a negar el pecado o aceptamos que exista tal cosa? Pues claro que aceptamos que existe el pecado, ¿verdad? Esto lo niega. ¿Se nos anima a rechazar o aceptar el sufrimiento y la muerte? Nosotros lo aceptamos, la rechaza. Hay que eludir el compromiso social o hay que buscarlo positivamente, ¿sí? Pues hay que buscar el compromiso, no hay que eludirlo, escaparse del compromiso social. En cambio, otro de perderse allá en quién sabe qué, pues no. Nuestro futuro está en las estrellas. ¿Podemos ayudar a construirlo? Pues hemos de ayudar a construirlo, no está en las estrellas, ¿verdad? Entonces, este es la confrontación, ¿sí? Este tipo de creencias. Vamos a ver o a recordar, ¿no? Lo que dice la carta a los obispos que cité. O sea, el hecho de que uno haga una práctica oriental, se siente de una determinada manera, lo que sea, no significa que eso me cambia. Así ya lo quedó bien claro, ¿no? Y, bueno. Bueno, entonces, aquí creía haber puesto un poquito más cosas, pero yo creo que, bueno, es suficiente con estas que he puesto. Bueno,
y además el tiempo que va velocísimo. Bueno, creo que está muy clara la cosa, ¿no? Ahora, les presento, ¿qué diría yo? Las lecturas ingenuas, ¿sí? ¿Qué quiere decir ingenuas? Que creen que hablan de este documento porque lo citan, están hablando de otra cosa muy, muy, muy diferente. Aquí, el conferencista, ¿no? Ya, quien quiera ir a ver todas las conferencias en relación a Pepe González y a Jaime Duarte, puede ir a verlas, ¿no? Pero bueno, uno de ellos, Pepe González, está hablando allí y luego para hablar de la nueva era presenta un esquema, ya lo sé, y él dice, están viendo un esquema que tiene 5 ramificaciones que vienen de la antitrinidad satánica: orientalismo, esoterismo, paganismo, medicinas alternativas, ocultismo. Es decir, que el orientalismo, que ahorita vamos a ver qué entiende por eso, y las medicinas alternativas vienen de la antitrinidad satánica, sí, Satanás, ¿sí? ¿Qué es el orientalismo? ¿Sí? Y luego dice, vayan tomando nota, ¿sí? Energía mística, que él la llama, que es la energía de la bestia del Apocalipsis, el yin yang, meditación trascendental, yoga, acupuntura, karma. Sí, bueno, aquí pongamos estas dos, meditación trascendental y yoga. ¿Sí? Dice que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, afirma que estas prácticas vienen de la antitrinidad satánica. Bueno, no se da cuenta, siendo un conferencista, que no está siendo fiel al documento Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Y que ese documento nunca dice eso en absoluto. Y es que aquí yo hubiera querido poner un segundito de ejemplo, si lo puse por acá. No lo puse, pero bueno. Entonces, ustedes pueden ir a ver el documento. ¿Qué es lo que dice antes de hablar de las terapias alternativas, ¿no? Entonces, dice que son cosas que ofrece la nueva era con la interpretación, que son las ideas aquí, de que presentarán una salud dorada. Entonces, les sugiero que vayan a ver si existe el verbo, son demoníacas, por ejemplo, o la palabra demoníaco, o están condenadas, o vayan, vean, o sea, yo se los pido porque de veras, como estoy comentando ahorita, no sé de dónde vienen estas afirmaciones atribuidas al documento y que van contra el documento mismo y contra el Magisterio Supremo. ¿Sí? Entonces, según eso, el yoga y la meditación trascendental, ¿sí? Y luego afirma, todas las religiones, creencias, filosofías orientales son modos en los que la antitrinidad satánica, Lucifer, introduce su energía, que malamente llama energía mística, que lleva a pensar como el dragón y a actuar como el dragón. ¿Sí? Entonces, ¿coincide esto con lo anterior? Claro que no en absoluto, ¿verdad? Segundo ejemplo. Esta fue una reacción inicial de una persona, la he presentado varias veces, ¿verdad? Y después de que yo, de un modo un poquito más largo y con otro orden, fui señalando estas cosas, una de las primeras fue esta, ¿sí? Grandes santos y grandes teólogos de la Iglesia ya han hablado y explicado cómo y por qué la New Age es totalmente anticristiana. Aquí es donde yo le preguntaba, ¿verdad? Y decía, grandes santos y grandes teólogos de la nueva era aparecen en los años 60, 70. ¿Y cuáles son esos santos? ¿Sí? En el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, hay 2 intervenciones de Juan Pablo II, ¿sí? Bueno, 2 menciones, él no interviene, sino 2 menciones. Una, cuando el Papa recibe en visita a Limna a unos obispos estadounidenses y les dice que esta corriente de la nueva era es muy fuerte y que representa una nueva gnosis. ¿Sí? Eso dice, es la gnosis, que ya mencioné hace ratito. ¿Sí? Y luego también vuelve a repetir el mismo pensamiento en un libro, ¿no?
que es una entrevista al Papa Juan Pablo II cuando le preguntan sobre esto. Ese libro se llama Los umbrales de la esperanza. Entonces, ¿de dónde sale esto? No lo sé. Luego continúa. Los argumentos que exponen que yo expongo son totalmente relativistas y subjetivos a la opinión y perspectiva personal de una persona. La redacción está muy rara, pero bueno. Dice, y con todo respeto, pero no porque lo diga un sacerdote es verdad. Bueno, yo no lo digo porque soy yo, ¿verdad? Ya lo comenté muchas veces, pero no lo vieron, no sé, ¿sí? Y muchos, pero muchos, perdón, dice, y con todo respeto, bueno, chakras, enneagramas, constelaciones, yoga, reiki, vuelve a traer el yoga, ¿no? Como que no conoce lo que dice la carta a los obispos, ¿no? Este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dice, no solo basta con la buena intención de practicar. Nadie ha dicho eso, nadie dijo eso en absoluto, ¿sí? Todos los temas están diciendo, no, lo que dicen estos conferencistas no es cierto y ya, ¿verdad? Pero ¿quién dijo que buena intención? Bueno, la psique del hombre, aun y cuando no lo perciba con sus 5 sentidos, es alterado por estas prácticas. A ver, vimos cómo no todos están en las mismas condiciones. Hay gente que distingue muy bien y gente que es sincretista. ¿Por qué dice que todos? O sea, todos los seres humanos están en el mismo nivel, el mismo plano. Tampoco lo dice el documento de la Iglesia y tampoco lo dice la antropología cristiana y tampoco lo dice la psicología, ¿sí? Pero bueno, ahí están todas las afirmaciones. El demonio tiene ese poder que Dios le ha dado, esa libertad para tentar. Bueno, esa frase queda en cualquier ejemplo. Basta con analizar cuál es el fin de la yoga, conectar con el universo. ¿Cuál universo? Bueno, la yoga, como ya lo dice el documento que presenté, es un método de relajación. Bueno, y en fin, y tantos autores de la New Age como Dritsch, mal escrito Nietzsche, Igmund, mal escrito Freud, Rosa Cruz, bueno, algunos se dice, que son los precursores, no solo los chinos, y quien dijo que los chinos, pero, o sea, son unas cosas realmente impresionantes. En verdad, redireccionen sus conferencias y eviten que jóvenes y familiares y familias completas se pierdan por escuchar una falsedad. Momento, las falsedades son las que está diciendo esta persona. No porque yo lo diga, están los documentos. Por mucho que insistí en que iba a hablar a la inteligencia de las personas y para eso les iba a presentar datos. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya después hubo todavía alguien que había escuchado las conferencias y le dice, no, el padre está haciendo referencias y responder, todas las referencias están mal. Bueno, yo le mandé las referencias y le dije, dime cuál de todas esas está mal y ahí desapareció. ¿Sí? Como desaparecieron todos hasta ahora, porque los datos son sumamente claros. Otra persona reacciona, santo Dios, ¿cómo puede usted decir todo eso? Pues ya no entendí. Ay, no abriré este canal. Bueno, por mí que no lo abra, pero eso es lo de menos. Pero aquí le asustaron los datos verdaderos. Vamos a ver por qué se asustan esta gente. Hay explicaciones muy claras por qué se asustan. Y luego otra, pues no hay que confundir más a las personas. Ya lo comentaba en su momento, exactamente lo que veo que están confundidas. Les ayuda a superar las confusiones y quienes tienen esa creencia ingenua dicen que el que confundo soy yo, ya lo comenté, ¿verdad? No pensé que fuera usted un sacerdote, es que no es, bueno, no es cuestión de mi persona. Esta es una de las cosas, sí, que no tienen que ver, mi condición personal, los datos no cambian si yo cambio, o sea, si yo sea lo que sea, los datos ahí están y simplemente los presento. O sea, en lugar de yoga hay deportes sanos, bueno, como si el yoga fuese enfermo, no sé. Como evidencié muchas cosas del señor Pepe González, como ya mencioné, esa del orientalismo, que de veras dice bueno, muchas otras más, pues, lo presente. Entonces, una persona es el maestro Pepe, ha estudiado extensivamente la Biblia sin ser sacerdote, también ha sido iluminado por el Espíritu Santo, más respeto, como si fuese una falta de respeto la presentación de datos, ¿sí? Digo esto porque, digamos que el pensamiento ingenuo, o sea, el pensamiento que no va a ver las razones de algo, sino que va a ver otras cosas, quién lo dijo y que si no sé qué, ese es un pensamiento ingenuo, ¿sí? No es pensamiento crítico y no nos ayuda mucho.
Hay otro caso que fue el que presenté un poquito casi en forma inmediata, pero ahora de un modo un poquito más detallado, porque representa muchas más cosas, ¿no? Entonces, hay dos personas lindísimas que hace mucho tiempo que no contactaba, y bueno, de algún modo u otro, este, comentaron, pues llegó la información de que estaban en un grupo, según eso, de crecimiento, de santidad, ¿no? De hacia la santidad, ¿sí? Y bueno, algunas cosas parecían bien, pero algunas no. Y cuando empezaron a decir estas cosas que no tienen fundamento en el magisterio, y pues el líder o los líderes de este grupo, y es lo penoso, este, pues respondían como suelen responder, con una falta de comprensión muy grande, que si da el tiempo lo voy a también evidenciar. Entonces, empezaron a mandar las conferencias que di con todos los datos del magisterio, como pueden ustedes verificarlo cuando quieran, ¿sí? Del magisterio, ¿sí? Entonces se molestan, dicen, bueno, ya, basta, ¿no? Y luego dicen, el mensaje escrito, ¿no? Debemos ir a las fuentes principales como católicos, el magisterio, la tradición. Aquí, esta primera cosita, digo, bueno, esta persona no ubicó el magisterio, o sea, el magisterio siempre lo he presentado como fundamento y dice que hay que ir al magisterio. Ahorita voy a hacer una consideración sobre esto. Luego dice, este hombre, el padre Octavio Valderas, a pesar de sus estudios, se denuncia como teólogo de la liberación. La misma Iglesia ha denunciado esta corriente. Teología de la liberación, por lo tanto, cualquier persona ad hoc, muy mal escrito ad hoc, no se escribe así, son dos palabras, ad y luego separado y con h hoc, ¿sí? Es una expresión latina, pero bueno, esta doctrina, teología de la liberación, va contra la doctrina católica. Un solo hombre no puede ir contra una doctrina e incluso carta encíclica. Le llama carta encíclica al documento Jesucristo portador del agua de la vida, que es el único que menciono anteriormente. Esto, como voy a decir más adelante, expresa una ignorancia completa del magisterio de la Iglesia que ni siquiera lo alcanza a ubicar. Luego envía una liga con un video cuyo título es Papa Cuna, así lo escribe, ¿verdad? Es Juan Pablo II, pues, denuncia la teología de la liberación, ¿sí? ¿Qué dice ese video? Muy discutible con lo que dice, pero ¿qué dice ese video? ¿No? Entonces el señor dice, el padre Octavio Valderas se denuncia como teólogo de la liberación y manda un video con lo que él cree que es la teología de la liberación. Yo vi el video, ¿y qué dice ese video? Entonces dice que la teología de la liberación asume el análisis marxista de la realidad y sus principios. ¿Cuáles son? Primero, asume el materialismo histórico, que señala que las causas de los acontecimientos históricos son exclusivamente económicos y que la historia es la historia de la lucha de clases, la cual es considerada como algo necesario y constitutivo de la historia, y que la Iglesia debe tomar parte en esa lucha, dejando de lado su verdadera misión. O sea que yo habría dicho eso, ¿verdad? Segundo, niega la libertad de la persona y su capacidad para dirigir la historia. O sea, yo niego la libertad de la persona a pesar de que escribí un libro que se llama Libertad Interior, pero bueno. Tercero, niega la prioridad del ser sobre el hacer, por tanto, que la verdad y el bien de la acción humana. Cuarto, afirma que la verdad no es, sino se hace, pues lo que importa es la ortopraxis. Quinto, Jesucristo no es considerado como verdadero Dios encarnado, que en su muerte y resurrección nos ha redimido, sino como un símbolo de la humanidad de lucha por la liberación de los opresores y que muere en defensa de los pobres. Sexto, afirma que la fe se reduce a la fidelidad a la historia. Séptimo, afirma que la esperanza es solo confianza en el futuro. Octavo, afirma que de la caridad se reduce a la opción por los pobres. Noveno, afirma que los sacramentos son celebraciones del pueblo que lucha por la liberación. Décimo, afirma que la escatología es sustituida por el futuro de una sociedad sin clases como meta de la liberación en la que se habrá hecho verdad y amor cristiano, etc. Entonces, este señor, cuando escuchó esas tres conferencias que se le enviaron, él entendió que yo dije esto. ¿Qué les parece? Entonces, sí, aquí está completamente la lógica, ¿sí? Bueno, ahorita digo, recuerdo ese síndrome Dunning-Kruger, pero entonces, cuando una persona que, no sé, es animador o no sé qué cosa, formador de un grupo católico
que ofrece proceso de santidad y entiende que yo estoy diciendo estas cosas cuando estoy hablando de documentos sobre de nueva era, etcétera, etcétera, en base a dos conferencistas, bueno, pues una de dos, o la inteligencia es, no sé, falta gravemente, sí, lo comentaré, o tiene mala voluntad, o es muy irresponsable, o sea, no sé, yo ahorita al final les preguntaré si esto que acabo de decir te resulta evidente o no evidente. Es realmente penoso, ¿no? Y por eso comentaba que el fenómeno Dunning-Kruger, ¿se recuerdan, sí? La gente que desconoce el magisterio creyendo que lo conoce. Comentaba anteriormente, no conocer el magisterio, bueno, pues sí, pero no conocerlo y creer que se conoce, eso de veras lleva a situaciones sumamente extrañas, ¿no? Y dan las señales muy claras, o sea, se nota de inmediato. Ellos no lo pueden notar exactamente por el fenómeno Dunning-Kruger que voy a decir a continuación. Entonces, la primera cosa que diría aquí, cuando hago referencias al magisterio, no parecen notar. ¿Por qué? Pues porque no lo conocen. ¿Y por qué digo que no lo conocen? Porque le llaman encíclica a lo que no es encíclica. Algunos dicen que es de Juan Pablo II, cuando no es de Juan Pablo II, ya vimos de quién es. ¿Sí? Si contamos las dos cosas, ¿sí? Entonces, no. Entonces, en las conferencias donde se entendió que yo confronté las demonizaciones de un conferencista con Nostra Aetate, del Concilio Vaticano II, y del texto de Jesucristo, portador del agua de la vida, y haciendo referencia al Catecismo de la Iglesia Católica, y curiosamente, en vez de tomar en cuenta el magisterio, se entendió como marxismo. ¿Cómo interpreta uno esto? ¿Sí? Lo que comentaba, ¿sí? O una falta grave de inteligencia o una intención de engañar. ¿Sí? El texto que inicia grandes santos y grandes teólogos, yo voy a regresar, por ejemplo, había aquí por aquí por ejemplo, aquí, en donde dice las ideas, perdón, habla de Alice Bailey, que está por aquí, masona y promotora del Trust Lucifer, ¿sí? ¿Esto de dónde lo sacó? Si vamos a ver el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, donde menciona cuáles son las ideas, ¿sí? No aparece esta señora. Esto aparece en unos libros de teoría de la conspiración citadas por Jaime Duarte. Lo dice Jaime Duarte en su conferencia. No lo dice el magisterio, ¿sí? Entonces, y otras más cosas, pero bueno, ya no quisiera detenerme mucho más. A ver, sí, esto ya lo pasé por acá. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Ahí ya con esto empiezo a aterrizar. O sea, ¿cuáles son los problemas para entender? Porque aquí la pregunta era, ¿cómo es que habiendo ofrecido textos tan claros, etcétera, cómo es que la gente lo sigue rebotando, ¿sí? Y yo lo sigo constatando, todavía recientemente, ¿verdad? Entonces, la primera cosa es que hay que educar la mente a captar contextos, no cosas fuera de contexto, ¿sí? Y bueno, que acabo de tener también una experiencia interesantísima, ¿verdad? En la que pude recopilar muchísimos datos, donde una persona saca de contexto y cuando le trato de explicar lo que explico, también lo saca de contexto y luego lo explico lo que saco, sí. Y es un espiral al infinito, ¿verdad? Y el problema es que no captan totalidades o contextos, ¿sí? En el caso de este documento es bien claro que las terapias alternativas las sacan de contexto. ¿Cuál es el contexto? Ya lo comenté muy claramente. Vayan ustedes y lean, a ver en qué momento demoniza, a ver en qué momento dice que sí. Y en cambio, lo que dice es que la nueva era ofrece una salud dorada, y así se llama el subtítulo. Y entonces presenta como salud dorada, o sea, las interpreta a estas cosas, ¿sí?
O, por ejemplo, la conferencia de Pepe González se centra en cuando asusta a la gente, ¿no? En los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. El Apocalipsis tiene versículos mucho más ricos y bellos antes del 12 y después del 13, ¿sí? Fuera de contexto, o sea, el contexto, y hice ver cómo algunas cosas las interpreta a su modo cuando más adelante el libro del Apocalipsis dice en qué consisten, ¿verdad? ¿Sí? Algunas cosas que digo yo sacan de contexto completamente, como lo acabo de señalar. El video del padre Berland, ¿sí? También presenté todo este asunto, cómo presentan un video de 20 minutos con intervenciones e interpretaciones que hacen decir lo que el padre Berland no dice. Les presenté el libro donde está completo lo que él dice, ¿verdad? Y hubo gente que entendió que yo estaba promoviendo el yoga, así por ejemplo, ¿sí? Otra gente que entendió que yo estaba contra personas, Pepe González o no sé cuánto, y personas que decían que la iglesia no hace documentos provisionales, cosas que ya fueron comentadas por ahí. Segunda cosa, la incapacidad de la mente para sustentar lo que comprende. O sea, cuando doy bases, o sea, referencias para algo, hay gente que no capta que son referencias, ¿sí? Y bueno, también lo acabo de constatar, sí, ya presento referencias y dice, bueno, lo que usted piensa y lo que yo pienso, digo, no, sí, es que no estoy diciendo lo que yo pienso, le estoy presentando a usted datos. Entonces, digamos que hay gentes que no han formado su mente para fundamentar lo que dicen o para ver qué cosas tienen fundamento y qué cosas no, ¿sí? Entonces, discuten a partir de lo que les cuadra, ¿no? Más o menos, ¿sí? Pero esto también, o sea, por eso es por lo que cuando uno presenta datos, bases, no entra en lo que uno dice, porque estas bases no son registradas en la mente de la persona, ¿sí? Que esta es una cosa que, por ejemplo, en las acompañamiento, en la elaboración de tesis, uno tiene que estarle ayudando al estudiante a que fundamente lo que dice, ¿verdad? A que distinga, ¿sí? La incapacidad de manejar conceptos precisos, ¿sí? Y luego la inducción al miedo. Y bueno, ya voy a quitar aquí este asunto y voy a concluir. Podemos seguir la semana que viene, pero aquí la siguiente cosa. Todos estos autores empiezan de un modo, o sea, empiezan por cosas que ningún documento dice. Empiezan asustando a la gente, ¿sí? O sea, empiezan dando interpretaciones de cosas como enfermedades que las causa el demonio porque hicieron quién sabe qué práctica, ¿sí? O sea, asustando ese asuntito. O contextos apocalípticos, ¿sí? Empiezan el apocalipsis y aplicándolo a... Entonces, primero, ni siquiera han hecho referencia a los textos del documento. El documento no menciona el libro del Apocalipsis en absoluto. Los textos que están presentados ahí son textos para dar miedo. Una vez que la gente está asustada, entonces todo lo que venga está bien, ¿sí? Bueno, entonces, yo ahorita me tengo, ya veo que aquí han pasado ya más de una hora, ¿no? Y bueno, pero les decía al principio, el objetivo es desarrollar o ejercitar el pensamiento crítico que no se va con lo que cualquiera dice, ¿verdad? Porque tan solo lo que he presentado de que cuando he dicho lo que dicen los documentos ha habido gente que se ha escandalizado y pues, quién sabe qué, y ni pensé que fuera sacerdote. O sea, todo ese asunto y todas las referencias al magisterio hagan de cuenta que les pasaron de noche. Por eso es por lo que señalo que hay una educación mental para investigar, ¿no? Y para fundamentar los textos, ¿no? Y sobre todo, yo les sugiero, pues aparte de que estos conferencistas y sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, que es una pena, y sí se los digo con toda, ¿sí? Es una pena, hermanos sacerdotes, que no conozcan lo que dice el magisterio de la Iglesia. Nosotros estudiamos teología. Y si ustedes están diciendo, o los que estén diciendo, aunque recen mucho y hagan misas de sanación y todo lo que ustedes quieran, pero están diciendo cosas contrarias a lo que les presenté en este momento, es una pena, porque ustedes se dedican, nosotros sacerdotes nos dedicamos a enseñar esto, no a enseñar mentiras, ¿sí? Entonces, está muy claro y bueno, y concluyo
señalando que a pesar de la claridad, va a haber gente que va a rebotar los datos, no se preocupen. Eso lo tengo súper estudiado, todavía hice un experimento reciente, bueno, un experimento, sí, una prueba, no es la única, y las tengo registradas y documentadas, ¿verdad? Para que los que puedan entender las analicen. Las personas que tienen carencias, por ejemplo, una persona que no puede ver contextos, cuando yo le digo que ve el contexto, pues ¿qué ve? Pues, o sea, le digo que use algo que no puede manejar, ¿sí? Entonces, eso. Y bueno, aquí, por ejemplo, veo una intervención y las leo ahorita, reserva, que generalmente nos hace aquí favor Gisela, pero creo que van a entrar sobre todo cuando hay una por ahí que vi que la oración. Dice ¿qué vale de estas conferencias de gran calidad de información? Perdón, Padre Octavio, mejor que descanse en paz ese comentario infantil, gracias. No, sí, claro, claro, muy bien, gracias. Padre Octavio, el fundamento de todas sus conferencias es claro, completo y oportuno, de acuerdo a la Iglesia Católica. Gracias por su audacia y paciencia para... Bueno, muchas gracias. Recuerda que no hay nada más poderoso que la oración, no hay nada, ay, verdad que se me movió, sí, más fuerte que la fe y nada más grande que Dios abandonándonos a sus manos. Sí, gracias Javi, pero de todas maneras quisiera hacer una consideración todavía, porque el problema no es la nueva era, el problema no es el yoga, el problema es la falta de formación. Y les pongo ejemplos que no ese es el problema. Porque, por ejemplo, cuando entra una persona, está la consagración, ni caso le hace y va con la imagencita del santito a sobarla, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿El problema es la imagen? Entonces, para que esto no suceda, ¿hay que quitar las imágenes? Claro que no. Lo que hay que hacer es que haya la formación, ¿sí? Entonces, y lo que decía ahorita de la oración, ¿sí? La oración resuelve, bueno, no nos olvidemos de la parábola del publicano y el fariseo, los dos subieron a orar, el templo a orar, ¿sí? Aún ahí en la oración, ¿sí? Depende de el estado personal, ¿sí? Del que está orando, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le echamos la culpa a la nueva era y no a nuestra responsabilidad de ofrecer algo mejor que lo que ofrece la nueva era, nos hemos equivocado completamente, ¿sí? Y nos equivocamos más doblemente si todavía echar la culpa a lo que el magisterio nunca ha dicho que le echa la culpa, ¿sí? Bueno, yo aquí me detengo, veo que ahí hay una mano levantada, perdón, Benjamín. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, normalmente hago un comentario y una pregunta, pero en el comentario me refiero a, ahorita que estaba mencionando que es para asustar. De hecho, la expresión esta de antitrinidad satánica, pues es como una especie de absurdo, ¿no? Digo, eso de antitrinidad satánica es más bien como para asustar, porque la palabra Satanás como que asusta, pero en realidad es como un mentiroso, un asusador, ¿verdad? El que anda metiendo ahí cizaña, asustando y Un acusador, un acusador, malinformando sí. para, para alterar la situación. Entonces, decir satánico, pues no es, mucha gente se asusta con él. Entonces, ya cuando se utilizan ese tipo de expresiones, es más bien para tener control. Yo lo veo desde mi punto de vista. Y luego la expresión de la persona que dice que ese personaje que se apellida igual que yo, ¿verdad? Pero somos hermanos, pero no de sangre. Sí. Dice, es iluminado. Ya cuando la persona ven a un líder como un iluminado, creo que eso sí es satánico, ¿verdad? Eso, la verdad, ese es el punto. Pero eso sería como un comentario. Y la verdad, pues ya crea más compasión, empatía con ellos. Ojalá que de veras pudieran, pues, alinearse a la grandeza, digamos, a la plenitud de Dios. Pero de cualquier forma, en una pregunta, y es en base a lo que, a los documentos que presentó y
al sentido de esos documentos, ¿verdad? Nos tenemos que enriquecer de los demás. Creo que cuando la Biblia se escribió, ¿verdad? Eso no quiere decir que Dios la haya mandado escribirlo, pero cuando, digamos, históricamente o con una fecha real se escribió, pues era tiempo de Homero, de Sófocles, tal vez de Virgilio, no sé de quién. Pero es posible que la parte literaria de la Biblia haya tenido influencia de esos escritores. Entonces, la enriquecieron en el sentido de, digamos, de la parte literaria, de lo que es la palabra de Dios, y el sentido, pues, esa es otra cosa. Pero ya desde entonces, ya se veía que el pueblo de eso que alguien dice que es el pueblo escogido, más bien es el pueblo escogió a Dios, no sé, pero siempre ha sido enriquecido con lo que le puede favorecer. Entonces, eso siempre ha estado, y ahorita pues no va a ser la excepción. Incluso si uno se pone a leer tal vez literariamente algunos pasajes de la Biblia, del Antiguo Testamento, y en relación con las famosas supuestas medicinas alternativas, ¿verdad? Que de hecho ese término lo establece la alopatía alternativa. Pero si hablamos de técnicas holísticas, que tiene la misma raíz que el catolicismo, por ahí creo que hay un pasaje muy curioso de un rey o personaje que no era del pueblo de Israel, o no sé si lo era, que le manda que se coma unos higos y luego que se lave 7 veces, 8 veces. Pues eso sería también como una especie de medicina alternativa, ¿verdad? O sea, no sé. O sea, hay que tener apertura para poder recibir esa riqueza, ¿verdad? Y no volvernos, ¿cómo decir?, como sectarios, como, pues sí, formamos sectas dentro del mismo catolicismo. ¿Tenías también una pregunta? Sí, creo que tenías también una Y la pregunta, pregunta ¿no? es que si realmente la Biblia pudo haber sido enriquecida desde el punto de vista literario por la influencia de Homero, no sé, Sófocles, algunos, porque pues, en ese entonces Grecia dominaba el mundo, ¿verdad? Y tenía influencia, ¿verdad? De hecho, creo que Claro. el nombre de Pedro y de Andrés son griegos, no son. Sí, Entonces, claro. sí había. Sí, claro que sí. O sea, para esto también hay personas que creen que la Biblia se escribió sin historia, históricamente, ¿verdad? Y por eso cuando uno habla de esto se asusta. No, claro que sí, está bien delimitado, incluso en términos lingüísticos, ¿no? Que sobre todo, a partir del destierro en Babilonia, sí, el contacto con Babilonia ve claro cómo influye en el uso de palabras, el modo de hablar, etcétera. Después Babilonia cae por dominio de los persas, Ciro, rey de Persia, y se ve claramente la estructura de la corte celestial persa, por ejemplo, en el libro de Job, etcétera. Después, más adelante, libros más recientes, el helenismo o el imperio griego, vamos a decir así, ¿sí? Y luego después Roma cuando nace Jesús. Pero Jesús no nace en el imperio romano que habla latín. Jesús nace como lengua oficial. Jesús habla arameo, pero la lengua oficial en la parte del imperio romano oriental, donde se hablaba griego. Y por eso el Nuevo Testamento está todo en griego, ¿sí? Pero los análisis lingüísticos, la exégesis, la hermenéutica que estudia las culturas contemporáneas, los especialistas en esto pues estudian fuertemente el griego, el hebreo, el arameo, ¿no? Y todos los estudios sobre cada uno de los versículos de la Biblia lo expresan claramente. Claro que sí, sí hay esto, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Adelante, Ivette. Ivette, creo que estás en No mudo sé todavía, si, no te escuchamos. sí, quizá el micrófono está apagado de Ivette, entonces no oímos nada. Sí. ¿Ya me escuchan?
Ya se escuchamos. Ok, mire, se trata de, tengo un par de preguntas aquí. Una de ellas es con referente a los ultratradicionalistas que cada vez cobran más terreno entre muchos católicos. Se la llevan citando, así a manera de esta misma actitud que usted está citando, la encíclica de San Pío X de Pascendi Dominici Regi, ¿verdad? La que escribió en 1907. Tanto en inglés como en español, viven citando esa encíclica y la utilizan para atacar precisamente al Concilio Vaticano II, el cual ellos constantemente atacan. Lo hacen lo mismo los ultratradicionalistas de las sociedades, así como la de San Pío X, o los remanentes también, y también muchos de los grupos pro vida están utilizando esa retórica, influenciados precisamente por Jaime Duarte, que le ha dado también por defender al arzobispo Schneider, ¿verdad? Que les encanta definir este tema. Y el punto de ellos es el modernismo. Por supuesto que San Pío X, en 1907, si usted lee el documento, se da cuenta de que posiblemente ellos leyeron la primera parte del documento y no leyeron todo lo demás. No leyeron todo el cuerpo del documento, parece que no lo leyeron. Y lo utilizan de esa forma para poder atacar al concilio. Entonces pienso que este es otro caso que estamos viendo ahorita de los ataques a nuestra fe, utilizando algo que no es y no lo han leído y no lo conocen, no lo entienden, pero eso sí citan a la encíclica Pascendi, ¿verdad? La traen para acá y para allá y la Pascendi es la palabra de moda para ellos, ¿no? Y su santo es San Pío X. La otra pregunta que tengo es con referente a la situación de la ideología de género con respecto a estos documentos. Usted cita aquí que este documento del agua viva pues no es de carácter permanente, sino que es temporal. Uno de los casos que veo que últimamente ha interactuado mucho la nueva era es con la ideología de género. No sé si usted nos pudiera explicar o pudiera darnos una perspectiva de por qué están enlazando tanto a la ideología de género con los de la nueva era y por qué la están trayendo tanto. Sí. Esas son mis preguntas. Sí, muy bien, perfecto. Sí, con respecto a la primera, el concepto tradición con mayúscula, porque nosotros Sí. tenemos la Sagrada Escritura, palabra de Dios, y la tradición. No son las tradiciones, ¿sí? Sí. La palabra tradición tiene como raíz transmisión, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios ha sido transmitida, ¿sí? Durante los siglos, ¿verdad? Esa palabra, la palabra de Dios en sí, como ya fue la pregunta anterior, sí, cómo la Biblia va reflejando la historia humana. Está la historia de salvación, la historia sagrada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, hay sí, un continuo histórico. Hay gente que esto no lo entiende, no lo puede aceptar. Entonces, lo que hace es que selecciona algo. Entonces, algunos seleccionan la encíclica de San Pío X, otros seleccionan un concilio del siglo IV o 3 concilios, ¿sí? Y para ellos, el magisterio es ese pedacito, ¿no? O sea, pero, bueno, se sabe que desde la creación, ¿verdad? La historia sigue y sigue y sigue. Y Dios es el autor de la historia, Dios nos hizo así, ¿verdad? Y entonces la intervención de Dios va siendo de acuerdo a la historia humana y se le llama pedagogía divina, la pedagogía divina. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Bueno, diría que cuando una persona no tiene, o sea, no maneja, no entiende la historia, o sea, el dinamismo, entonces cuando le hablemos de tradición, va a entender un cacho, un pedazo de tradición, ¿sí? Lo comentaba en su momento, lo constato a cada rato,
que cuando una persona no maneja, ¿sí?, algo, no lo entiende, por mucho que uno se lo pueda decir. Entonces, hay quienes seleccionan un pedazo histórico, ¿verdad? Entonces, a ese pedacito, por ejemplo, a San Pío X le dan toda la autoridad porque es el Papa, y al Papa presente, que también es el Papa, se la quitan. O sea, ¿por qué? O sea, pues es que es el Papa, ¿no? O sea, entonces, si no les conviene, entonces dicen que no es el Papa y el antipapa y un montón de cosas así. Pero entonces, yo ahorita, pues el que puede entender, que entienda, ¿verdad? Quien no tenga sentido de la historia y quien no haya estudiado cómo siempre ha habido esta influencia, lo que preguntaba Benjamín ahorita, van a seleccionar algo. La selección pues va a depender un poco de la conveniencia de cada quien, ¿sí? Entonces lo entendemos así. Por eso es por lo que, por ejemplo, algunas personas dicen, es que el concilio tal dice el concilio tal. Y uno le dice, sí, pero acá y allá no les entra. Lo he constatado muchas veces. Entonces, cuando les presento otro documento que no está en ese pedazo histórico y ya no hay argumentos, entonces desprecian el documento, ¿no? Esta es una de las cosas que ya el tiempo no me dio para más, pero cuando presiono para ver los datos, y ahí están los datos, y ya no hay modo de negar los datos, ahora lo que niegan es la validez del documento, aunque sea un documento oficial, ¿sí? Entonces, por eso, y seguramente será el tema de la siguiente vez, por eso es muy importante una cosa que ya hemos tratado y que he llamado fidelidad a la verdad, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué es lo que yo diría, ¿no? Entonces, esas personas, como sucedió con los textos que recordé ahora, las reacciones de algunas personas, ¿sí? O sea, si uno tiene sentido histórico, ¿sí?, y habla, los que no tienen sentido histórico no van a entender nada, ¿sí? Y van a entender que nosotros estamos quién sabe qué diciendo, ¿sí? Esto explica las discusiones sin término, ¿verdad? Yo ya les he comentado, tengo documentados, y ahorita ya hay un tercero, tres casos bien precisos escritos que pueden ser verificados por quien guste, ¿sí? De cómo cuando digo algo, ¿sí?, y que la persona no maneja, ¿sí?, sale, o sea, haz de cuenta como que no yo, ¿sí? Sí, es decir, no, prácticamente, ¿sí? Entonces, ese es el asunto. Esto ha existido siempre ha existido. Nosotros estudiamos también, aparte de la tradición, que es cómo ha ido evolucionando, porque no nos olvidemos, o sea, termina la revelación con el Apocalipsis, pero luego tenemos los papas, los santos, los padres de la iglesia, que también tienen escritos y los vamos siguiendo, ¿sí? ¿Sí? Y entonces vamos entendiendo por qué, ¿sí? Algunas personas, por eso digo que ven un cacho y creen que solamente es eso. Vamos entendiendo eso. Y en teología se llama patrología y patrística. Tenemos 2 asignaturas sobre eso, ¿sí? Pero bueno, quien no estudió eso y cree que la cosa es así, yo lo veo con estas personas, por ejemplo, ¿sí? Por eso es por lo que a un cierto punto, pues uno dice, bueno, pues el que pueda entender, que entienda, porque para entender algo se necesita manejar categorías históricas, categorías lingüísticas, etc. Si alguien no, por eso ya no dije nada del síndrome Dunning-Kruger, pero pongo un ejemplo muy sencillo de este síndrome, que lo vemos en todos lados, y que es el siguiente. Si, por ejemplo, una persona ignora completamente la ortografía, si no sabe nada de ortografía, ¿cuál es el efecto? Que tiene faltas de ortografía y no sabe que tiene faltas de ortografía. No puede saberlo porque no conoce la ortografía. Para saber que es una falta de ortografía, tenemos de la ortografía, ¿no? Entonces, si no conoce ortografía, tiene un doble efecto. Tiene faltas de ortografía y además no sabe que tiene faltas de ortografía. Igual que acá, quienes no conocen el documento, no solamente dicen cosas contra el documento, sino que no saben que están contra el documento.
Y esto es bien clarito. O sea, hay gente que me dice, es que lee bien. Y eso lo escuchamos también al principio. Lean el documento hasta el final. O sea, bueno, pues no, así lean ustedes, pues, ¿no? Pero bueno, lo que es un defecto de inteligencia, no sé cómo decir, ¿sí? Esa sería. Bueno, ya desapareció por aquí. Y bueno, pues ya hemos durado muchísimo, más de hora y media, ¿verdad? Pero creo que el tema lo meritaba. Es que de veras son muchos datos y por eso fueron 12 o 14 conferencias, porque para ir evidenciando cada cosa que se decía, ¿verdad? Bueno, y bueno, no sé si hay algún comentario final, alguna sugerencia. La semana que viene, sí, la semana que viene quizá un poco sea este asuntito, ¿no? Quizá me centre un poquito más en estos límites de la mente humana, cuando una persona no se interesó por entender contextos, por distinguir qué textos tienen fundamento y qué no, que cuando hablan sepan si hablan con fundamento, ¿no? Quizá un poquito va a ir por ahí la siguiente vez, pero ya hoy por hoy creo que ya fue mucho tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos y pues que pasen buenas noches como quiera. Si tienen alguna duda sobre alguna de las pláticas, pueden ir a verlas a nuestro canal. Como ya el padre dijo, hay muchísima información que puede ser útil para todos nosotros y también para formar a alguien más. Pues muchísimas gracias a todos. Que pasen buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches, gracias, buenas noches. Muchas gracias, padre. Buenas noches. Buenas noches.